9 de la mañana con 34 minutos y regresamos a esta primera edición de Radio Análisis en esta mañana de día jueves 5 de diciembre del año 2024. Y como cada jueves estamos junto a nuestros amigos y amigas de Fundación Sol, saludamos en esta ocasión al investigador sociólogo Recaredo Gálvez. ¿Qué tal, Recaredo? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos por allá por la radio? Muy bien, Recaredo, muchas gracias y con ganas de conversar respecto de lo que ha sido uno de los temas de la semana, esta polémica devolución o aplicación de la ley corta de ISAPRES por parte de estas empresas aseguradoras, lo que se ha llamado esta devolución por chauchas, ¿no? Que le ha tocado a algunos de los usuarios de estas empresas y que ha puesto en entredicho finalmente la ley que se aprobó en el Congreso para dar cumplimiento a este fallo de la Corte Suprema. Bueno, se han dicho muchas cosas, tanto a favor o en contra de esta situación, pero preguntarte en primer lugar, Recaredo, una visión general tuya y de la Fundación respecto de lo que se ha conocido esta semana. Probablemente acá estamos ante una especie de profecía autocumplida, esencialmente porque era una situación donde se intentó despejar un problema creando una situación desventajosa para la mayoría de los trabajadores que están en las propias ISAPRES. Esa situación desventajosa fue la de buscar el escenario en el que se lograse tener el mayor favorecimiento de la industria, indicar que la industria estaba como aquello que se quería resguardar. Eso fue algo explícito que se planteó durante la discusión de la llamada ley corta. No olvidemos que todo esto surge porque la propia Corte Suprema indica que las ISAPRES realizaron cobros indebidos durante un periodo de tiempo. Y dado aquello, es que se les obligó a realizar los retornos que le correspondían a las personas cotizantes. Entonces, ¿qué pasa? Que las propias ISAPRES han indicado que tienen esta situación financiera desmejorada, en la cual ellas lo que le indican al resto de las personas es que no pueden caer. Y ahí es donde tenemos una gran interrogante, porque ¿por qué dentro de un sistema como el nuestro, donde habitualmente se defienden las actitudes del mercado, ¿verdad? Hay muchas personas que defienden que al mercado hay que dejarlo actuar, que puede tener autorregulación, que es bueno que el Estado intervenga poco, pero cuando ocurren situaciones como esta, que estamos viendo, donde los privados que están en el mercado realmente experimentan situaciones que le es difícil llegar, es el Estado el que los viene a rescatar. ¿Ya? En este caso, el propio Congreso con la propuesta que desarrolló. Entonces, cuando esta ley corta salió, yo recuerdo nosotros estuvimos conversando también acá mismo acerca de lo que significaban los plazos de devolución, lo que iba a significar en términos de que si bien se generaron tramos para las edades, al final de cuentas esto seguía siendo más beneficioso para estas grandes empresas. Y otro de los puntos que conversamos y que también nos parece que es muy importante de no olvidar y de siempre tener muy presente es que el sistema de salud privado que opera en nuestro país, y en este caso podemos hablar de la relación entre las ISAPRES y las clínicas, principalmente, es un sistema que opera bajo lógicas que son bastante que favorecen bastante a los controladores finales de estas empresas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien desde 2005 en adelante la regulación se modificó para que no existiera esta suerte de integración vertical directa en donde una ISAPRE puede ser dueña de una clínica o viceversa, hoy día, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos la figura del holding, ¿ya? Y esa figura del holding opera donde hay una cabeza, que sería una empresa o un grupo de empresas, que es dueña de ISAPRE y es dueña de clínica. Y si bien la ISAPRE y las clínicas pueden tener relaciones entre ellas de prestaciones de servicio u otros, la integración directa no es transparente porque su dueño final no es ni la ISAPRE ni la clínica, es otro grupo empresarial. ¿Y qué es lo que está pasando? Que cuando miramos y seguimos la ruta del dinero, esos
otros grupos empresariales no reportan el mismo nivel de pérdida que tienen la ISAPRE. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque podríamos pensar que la ISAPRE, en este caso, dado lo que ha trascendido sobre los resultados de septiembre, por ejemplo, que están acumulando pérdidas, según informaron los propios medios, la Superintendencia de Salud millonaria, y uno podría pensar, bueno, ¿a qué se debe esto? Si realmente es un negocio tan poco rentable, ¿por qué a pesar de la ley que se impulsó, esta ley corta para fragmentar los pagos, por qué sigue teniendo estos problemas esta industria? ¿Y dónde es que se genera este alto nivel de pérdida? Y cuando se miran las informaciones que publica la superintendencia, vamos a darnos cuenta de que la estructura de costos de la ISAPRE es bastante pesada, sobre todo cuando llegamos a la línea de los gastos administrativos de la ISAPRE. Ujú. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Para ver que es mucho más sencillo de lo que a veces podemos pensar, la información financiera, por lo menos para poder tener una aproximación a la realidad. Primero, cuando miramos la relación entre ingresos y costos de venta de la ISAPRE, la línea que sigue, luego de hacer esa relación, cuánto me entró y cuánto me costó esa entrada con mi costo de venta, es la ganancia bruta. Y las ISAPRES que están actualmente en el sistema, todas presentan un número positivo de ganancia bruta. Es decir, tienen ganancia luego de su ingreso y sus costos de venta. Sin embargo, cuando empezamos a ver los demás gastos, que dentro de los que entran los gastos administrativos, donde también vamos a encontrar lo que ellos tienen que pagar por otras situaciones que no tienen que ver estrictamente con el seguro de manera directa, o que muchas veces tienen que ver con la fuerza de venta, por ejemplo, o que muchas veces también tienen que ver con negocios que ellas tienen entre empresas relacionadas, ¿ya? Relacionadas con la matriz. Entonces, ahí es donde ya empiezan a observarse que se incrementan los niveles de pérdida. Y para graficar esto, o sea, ahí ya los niveles de pérdida empiezan a ser cada vez más altos cuando incorporamos estos otros factores vinculados dentro de elementos tanto operativos como no operativos de las propias ISAPRES. Entonces, si queremos graficar esto con un ejemplo todavía más explícito, lo que podemos tomar es el caso de la ISAPRE con salud. Es bueno que sepamos, podemos tomar cualquier otro ejemplo, pero uno de ellos que puede ser cercano al de la ISAPRE con salud, que hoy día sabemos que, dado las últimas estadísticas, todas las ISAPRES presentaron pérdidas dentro de sus resultados, ¿ya? Entonces, ninguna se escapó de esto, y en este caso, con salud también es una de las que presenta pérdida. En total, las ISAPRES presentaron más de 91.700 millones de pérdidas, y con salud estuvo en una pérdida aproximada de 28.900 millones, ya como para que veamos la magnitud de este problema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que con salud tiene negocios relacionados en términos de prestación de servicios con Red Salud, que son prestadores, ¿verdad? Conocemos que una red de prestadores de salud en distintos ámbitos, en distintas áreas. Y directamente la relación de propiedad entre ellos no la podemos ver porque son empresas distintas. Sin embargo, ambas empresas pertenecen a a la Cámara Chilena de la Construcción, que invierte en esta empresa y es controladora a través de inversión en la construcción, ¿ya? Que es como su vehículo de inversiones. Entonces ahí uno se pregunta, ¿y qué es lo que ha pasado entonces con la Cámara Chilena de la Construcción en términos de sus resultados? ¿Tiene pérdidas también? Y no, pues, no, o por lo menos su controlador no tiene pérdidas. Otros casos son Cruz Blanca. Cruz Blanca tiene varios negocios relacionados, incluso préstamos relacionados, por lo menos con la información financiera que ellos han despejado al año 2023, que no en el caso de todas las ISAPRE se puede acceder al detalle de los estados financieros, pero con Cruz Blanca pudimos revisar eso. Y Cruz Blanca tiene relaciones con clínicas Bupa, con Integra Médica y prestaciones de servicios integradas. Sin embargo, el controlador principal de ambas empresas, o de estas prestadores y de esta ISAPRE, es Bupa, una empresa internacional, ¿ya? Bupa Inversiones. Entonces, una vez más, vemos que el controlador final sí va a lograr tener buenos resultados. Es decir, ya no sea por la ISAPRE, pero probablemente por los negocios que están integrados dentro de ellos, logran beneficiarse. Entonces, ¿qué pasa? Pareciera que acá hay una visión que es
de muy corto alcance cuando se legisla y sobre todo cuando se colocan las prioridades sobre la mesa, porque llegamos solo hasta el nivel de los resultados que nos muestran la ISAPRE, pero parece que es necesario que realmente se investigue y se logre transparentar de la mejor manera posible para los cotizantes sobre todo qué es lo que está pasando con la integración de estos negocios en términos de la estructura del holding. ¿Qué es lo que realmente ocurre cuando la ISAPRE a quien le está comprando servicios de alto costo es a otra empresa que tiene los mismos dueños que ellos? ¿Ya? El caso de Nueva Más Vida con Nexus también. Hay servicios que se prestan. Nexus también es una empresa extranjera. Tenemos casos también de Banmédica, ¿verdad? Que también tiene un controlador extranjero. Entonces, en gran medida, hay relaciones de holding que son poco transparentes y que hoy pareciera que el legislador ha tomado poco en cuenta al momento de hacer estas reformas y velar por la sostenibilidad de empresas que al final del día probablemente la preocupación de los propios cotizantes sea si es que van a sobrevivir estas empresas para pagar esta deuda por un lado, pero quizás la preocupación más relevante es cuán riesgoso o cuánto riesgo realmente tiene el sistema que ellos ocupan para atenderse, que es en este caso el sistema privado. Lamentablemente frente a eso no hemos tenido un espaldarazo y una reforma que a lo que apunte es, a lo que desde nuestro punto de vista es más necesario apuntar, que es mejorar las condiciones de un sistema de salud que sea garantizado, que sea público y que considere lo que a nivel comparativo es más deficiente en nuestro sistema público en relación por lo menos con algunos países de la OCDE. Cuando nosotros miramos la comparación en términos de, por ejemplo, el personal de salud en los hospitales en Chile por cada 1000 habitantes, comparado con los países OCDE, Chile se encuentra en la cola de la gráfica, de la tabla. O sea, es decir, es uno de los países que tiene la menor cantidad de profesionales de salud en términos de cada 1000 habitantes en hospitales. Entonces, falta reforzar ese indicador. Al mismo tiempo, el gasto de bolsillo. Es decir, ¿qué es el gasto de bolsillo? En palabras muy sencillas para poder entenderlo, es aquellos costos en los que tienen que incurrir las personas adicional de lo que van a estar gastando en su seguro o en este caso en el en el Fondo Nacional, que es FONASA, ¿verdad? Y adicional a eso tienen que pagar atenciones privadas de manera directa de su bolsillo, tienen que pagar medicamentos, tienen que pagar exámenes, ¿verdad? Y Chile es uno de los países que tiene el mayor gasto de bolsillo a nivel de la OCDE. Es decir, las personas gastan mucho en servicios de salud en nuestro país y eso tiene que ver tanto con los precios, y ahí volvemos a los prestadores, ¿verdad? Y tiene que ver al mismo tiempo con la falta real de coberturas en términos eficientes en, en el sistema público. Entonces, insistimos, tal como conversamos hace tiempo, acá el problema es que todo el énfasis está puesto en resolver la situación del sistema privado. Volvemos también a cuestiones que resultan irrisorias cuando hay parlamentarios que defendieron esta misma reforma y ahora se desdicen. Entonces estamos notando que el énfasis no está bien puesto, no estamos buscando la manera en la cual se refuerce la seguridad social en nuestro país. La salud es parte de la seguridad social y en Chile la seguridad social está por el suelo. Prácticamente podemos decir de que el sistema de seguridad social en nuestro país es muy difícil de comprender si realmente existe cumpliendo con ciertos principios a nivel internacional para dar garantías de que va a ser un sistema que va a poder protegerse en ciertas contingencias. O sea, en pensiones tenemos muy clara la debacle del sistema de AFP y ahora en salud tenemos estos problemas en el sistema público que tienen que ver con financiamiento y en el sistema privado también que tienen que ver con que no hay transparencia ni claridad de cómo los controladores deben hacerse cargo de este problema que están expresando la ISAPRE. Recaredo, bueno, nos quedan unos minutos, pero una de las, por así decirlo, unos argumentos o excusas que han dado algunas autoridades, incluida la ministra de Salud,
es que, lo mencionabas tú al principio, aquí había que privilegiar, por así decirlo, la sostenibilidad del sistema, más allá por estrictamente salvar a las ISAPRES por este efecto en cadena, ¿no? Que se podría generar y que terminara afectando al sistema público, y que en ese sentido, y lo dijo así la ministra de Salud, se cumplió con ese objetivo y que había que ver esa parte positiva. ¿Qué decir al respecto? Que probablemente hay que fijarse bien si eso se cumplió. Puede que esté cumpliéndose en estos meses, pero ¿qué es lo que va a pasar en el mediano plazo o incluso en el corto plazo? O sea, empresas que siguen reportando estos niveles de pérdida, pero uno se pregunta cómo es que se mantienen. Y quizá una de las explicaciones tiene que ver con lo que decíamos recién, que para la estructura del holding es útil este componente, aunque reporte pérdidas, porque al final el saldo que tiene el holding son saldos positivos, dado cómo desarrollan los negocios entre estas empresas relacionadas por la matriz común en muchos casos, o a nivel de matriz en general. Entonces, en gran medida, podemos decir que hoy, si es que se resolvió ese problema, primero, ¿es el problema del que tiene que preocuparse directamente el Estado? ¿O el Estado también podría preocuparse de resolver la situación fortaleciendo el sistema público? Porque si no es como aceptar que dentro del corto y mediano plazo el sistema público va a seguir tan desfavorecido que al final lo que va a quedar es ver cómo no cae el sistema privado, en lugar de preocuparse de que el sistema público sea capaz de generar un nivel cada vez más extendido de cobertura y que sea realmente atractivo para todos los trabajadores, porque hoy día explícitamente podemos decir que tenemos un sistema de rico y de pobre. O sea, el sistema de ISAPRE es un sistema donde están las personas que tienen dentro de sus principales características ser varones por sobre los 30 años y tener ingresos altos, medios altos. En FONASA tenemos principalmente a personas que son mujeres, que tienen ingresos bajos y que son la gran mayoría de la población, por muy lejos. Entonces, ¿dónde es que tiene que poner el énfasis de política pública del Estado, desde nuestro punto de vista, en robustecer el sistema público, pero que eso se haga atendiendo las necesidades del mundo del trabajo? O sea, las necesidades en términos de las coberturas y también de las dotaciones, y al mismo tiempo de los salarios y el resguardo de que esos profesionales quieran ejercer sus funciones profesionales, técnicos y administrativos, distintos estamentos, ¿verdad?, del ámbito de la salud, quieran ejercer sus funciones en el sistema público y lo hagan teniendo el resguardo de sus derechos. O sea, obviamente eso es lo que nos permitiría tener la seguridad que a mediano o largo plazo va a haber algo más allá del sistema privado. O sea, no podemos pensar de que porque un gobierno evita o porque esta reforma en apariencia logró evitar que las ISAPRES colapsaran. Yo creo que una hipótesis que obviamente vamos a poder contrastar en función del paso del tiempo, si es porque no podemos quedarnos solo con el resultado de este corto plazo, pero por otro lado también tenemos que preguntarnos si fue eso o es la virtud que tienen estas empresas para los dueños, ¿ya? El interés que tienen los dueños de estas empresas, de las clínicas, de la ISAPRE, de los laboratorios, de seguir imbricados en el sistema de salud chileno que les genera altos beneficios, dado que también hay importante gasto público que se destina a través de las distintas medidas de pago, y que al final, ¿qué es lo que ocurre? Estamos pensando en salvar una industria en lugar de defender los derechos de las personas, en lugar de defender lo que les corresponde, de manera, en este caso, los cobros que habían sido indebidos que sean devueltos. Y claro, se está recordando que tengan el servicio. Uno puede decir ese derecho está por sobre el pago que les tienen que devolver. Pero no olvidemos de que a pesar de eso, siguen habiendo noticias de clínicas que están en situaciones donde se les adeudan millonarios pagos, las mismas pérdidas de las que hablábamos recién de la ISAPRE. Entonces, yo creo que acá nadie puede sentirse victorioso, menos Ujú. del gobierno o del Congreso. Y probablemente vamos a necesitar un poco más de tiempo, parece, porque no se está viendo algo concreto y ya queda muy poco de este gobierno, para que realmente se planteen transformaciones estructurales que puedan ser implementadas en el Ujú. sistema de salud.
Los intereses acá son muy grandes por el dinero que se mueve. Bueno, sin duda alguna este tema va a seguir dando que hablar dentro de las próximas semanas. Vamos a estar nuevamente de seguro analizándolo junto a los amigos y amigas de Fundación Sol. Recaredo Gálvez, como siempre, muchas gracias y te esperamos pronto. Un abrazo. Gracias a ti, Claudio. Un abrazo también a todos y todas los trabajadores y trabajadoras de la radio. Gracias, Recaredo. Y con esta conversación despedimos esta primera edición de Radio Análisis. Son exactamente las 9 de la mañana con 54 minutos. Siga nuestra sintonía. Ya llega Antonella Esteves y Semáforo a todas las plataformas de Radio Universidad de Chile, pero también acompañe la programación de la red de radios que piensan y el canal de televisión Uchile TV si nos sintoniza a través de esas plataformas. Me reencuentro con ustedes a las 13 horas en la segunda edición de Radio Análisis y mañana nuevamente tempranito desde las 7 en punto. Que estén muy bien.